Bueno, pues como dice Juan José, me toca conformarme en el sentido de que ya me he puesto a disposición una losa a la que me voy a tener que fijar. Bueno, no sé si lo prevéis, voy a hablar de anclajes, ¿eh? No voy a salir con ninguna sorpresa nueva, ¿no? Entonces, bien, lo que vamos a hacer ahora, ya nos habéis puesto este paquete de este pavimento, y lo que vamos a dar un enfoque hoy en el sector de la industria. Vamos a atender a qué le debo pedir al pavimento, que no suele ser normal que tenga capacidad de pedir, sino más bien al revés, qué condicionantes me va a imponer ese pavimento. Y por otro lado vamos a atender al tipo de acciones que me suelo encontrar en este sector industrial. Voy directamente a las características. Bueno, lo primero, la tipología de acciones. Estamos hablando que nuestros equipos suelen estar pues, sometidos en el sector industrial, algunos de ellos a cargas estáticas, le hace estanterías, no libres, no exentas de golpes de las propias carretillas, de transporte. Y después tenemos una serie de equipos que sí que tendrán cargas dinámicas. Cargas dinámicas, como pueda ser como puedan ser las láser, ¿no? Como puedan ser las bombas, incluso cargas de impacto, arranques, paradas, golpes de ariete, ¿vale? Lo que puedan ser puentes grúa, máquinas de impresión que tienen una fatiga constante. Bueno, este no es un caso de pavimento, el tema de ascensores, ¿vale? Turbinas, estanterías y, bueno, elevadores de vehículos, ¿vale? Fijaros simplemente, aunque está un poco tapada la imagen, el pórtico de este elevador, la pequeña base que tiene. Como te hayas hecho ese día la compra, la del Mercadona, la tengas aquí detrás, pues ahí tenemos un buen momento flector, ¿vale? Lo primero que hice cuando empecé a preparar la jornada, tenemos un departamento de industria y automoción, y le pregunté, oye, en vuestro día a día, ¿os encontráis un inconveniente con el pavimento? Y dice, coño, todos los días. Digo, ¿y qué problemas tenéis? Dice, el primero, y el lazo con tu primera reflexión de esta mañana, hasta ahora se ha hecho mucho, pues de cualquier manera, o más que de cualquier manera, sin haberle pedido demasiado, ¿no? A los pavimentos, comentabas esta mañana. Pues eso es lo que se encontraba. Si primero nos encontramos bajas calidades de hormigón, ¿vale? Y lo segundo, nos encontramos unas losas realmente estrechas para ser capaces de tener una fijación apropiada en ese sentido, ¿no? Entonces vamos a tener que atender a eso, a una calidad mínima, ¿vale? A un espesor mínimo. Si bien es cierto, nosotros normalmente los anclajes suelen estar hablando que los espesores mínimos de 100, pero, claro, 100, pero para una determinada carga. Una carga como aquel elevador del vehículo que teníamos, pues con 100, es que, vamos, se me rompe la propia losa, ¿vale? Y después también atender a los bordes. A priori, a lo mejor en el contorno de la losa sí nos podemos encontrar problemas de borde, o en el caso de las juntas incluso, ¿no? Podríamos intentar tener en cuenta el replanteo de la máquina o de los equipos para evitar tener esas posibles roturas por un borde próximo, ¿vale? ¿Qué más aspectos nos encontramos que nos imponen o nos condiciona la losa? Suele ser, o el pavimento. Lo normal es encontrarnos, pues, morteros de vertido, de nivelación, como hemos visto hasta ahora. A los efectos prácticos de nuestro cálculo de anclaje, como parte resistente, solo vamos a contar con este hormigón, ¿vale? Si yo someto un anclaje a tracción, entiendo que este espesor de nivelación no tiene capacidad resistente, es decir, lo arrancaría todo, hombre, salvo que de alguna manera consiguiésemos unirlos estructuralmente, ¿no? Conseguir imbricarlos, pero no es lo normal, ¿vale? ¿Qué consecuencias va a tener esto? Por un lado, tenemos un extremo de ningún tipo de nivelación. Los anclajes están normalmente sometidos a cortante o a tracción, aunque la máquina tenga un momento, ¿vale? Es la placa quien se encarga de transformar el momento en una tracción. Hay una diferencia que es cuando tenemos este espacio libre. Aquí, ahora sí que el anclaje empieza a trabajar a flexión, ¿vale? Y eso hay que tenerlo en cuenta. En este dibujo de aquí veis que tenemos una tuerca pegada a la base. Entonces mi brazo de palanca va a ser desde el centro de la placa hasta la base. Ahora bien, si no tenemos esa posibilidad de tuerca, ¿vale? Quizás no es la aplicación más común en pavimentos, ese brazo de palanca es aún mayor, se mete en función del diámetro de la varilla dentro del hormigón. Por eso es una recomendación siempre que podamos tener esa tuerca ahí. Bien, ¿qué pasa si le pongo ese mortero de nivelación? Sucede que efectivamente este brazo de palanca ya es menor,
pero no está libre de ese efecto. Es decir, sí que se pueden generar desplazamientos y sí que se pueden generar flexiones. Por tanto, las normativas recomiendan tener ese efecto en cuenta y por tanto nos penalizará, ¿vale? Bien. Lo mismo, si tenéis cualquier duda o voy demasiado rápido, me lo comentáis sin ningún problema, ¿vale? Después, ¿qué tipo de cargas vamos a tener? Bueno, como decía, desde cargas estáticas a cargas pues, dinámicas con distintos tipos de frecuencia, ¿vale? Por ejemplo, en el caso de fatiga, que es un poco lo que quiero un poco remarcar hoy, por ejemplo, podemos tener vibraciones de alta frecuencia pero con baja amplitud, es decir, lo que se puede hacer un ventilador, o podemos tener otro tipo de frecuencias, es decir, igual de frecuentes pero una amplitud más alta, pues no sé, un robot, una máquina que tiene un golpeteo más amplio, ¿no? Por supuesto tenemos otro tipo de cargas, sismos, impactos, ¿vale? Consecuencias que vamos a tener como consecuencia de estas acciones, ¿vale? Nos va a afectar al acero, ¿vale? Creo que más o menos ya todos reconocemos lo que es un fallo por fatiga en una sección de acero, ¿vale? También nos va a debilitar el hormigón, ¿vale? Esa secuencia, incluso algo más práctico y sencillo como que se me afloje la tuerca, ¿vale? Ahora veremos que es una buena recomendación hacer un reapriete al cabo de cierto tiempo de tener en servicio el equipo, ¿vale? Y después hay un efecto más que es que se golpee la varilla como consecuencia de un desplazamiento de la placa. Es este dibujo que tengo aquí a la derecha. Como veis, los anclajes no están haciendo contacto, bueno, en algunos sitios sí, en otros no, con la placa. Y al poder haber un desplazamiento, ese efecto de cortante se puede multiplicar por 2, por 3 sin ningún problema y generarme una altura inmediata en el tornillo. Aquí tenemos un diagrama, los diagramas de Hooger, que a los efectos transmiten que la capacidad de carga o reflejan la capacidad de carga en función del número de ciclos. Este es el comportamiento habitual de una interacción entre un anclaje y el hormigón, ¿vale? A fin de cuentas, ¿qué nos quiere decir esto? Que no podemos calcular como estático. Veremos después que tenemos algún método simplificado, pero que calculamos como estático, pero con una serie de consideraciones. ¿Sí? A fin de cuentas, fijaros el descenso que tenemos, ¿no? en esas cargas, ¿vale? Bueno, aquí tampoco tengo demasiado. A fin de cuentas, cuando tenemos cargas dinámicas, simplemente recalcar que debemos tener en cuenta que se puede producir en ambas direcciones o en distintas direcciones. Y si hay un aspecto que no tiene en cuenta la normativa actual, que es a nivel europeo manejamos la normativa alemana, la DIPT, y que es el pretensado del anclaje. A fin de cuentas, un anclaje se ve sometido a esa carga oscilante, pero cuando yo tengo apretada esa varilla con ese par de apriete, ¿vale? Aquí en este caso tengo una tensión generada por el par de apriete y un desplazamiento, ¿no? Cuando yo tengo esa varilla pretensada, el efecto de la carga dinámica va a tener menor amplitud. Y como la consecuencia directa, que es la que nos interesa, es que voy a tener menos fatiga en el anclaje. Esto es interesante si volvemos a una diapositiva anterior y decíamos que podríamos tener problemas de que se nos aflojen las tuercas. Como consecuencia, vamos a pasar de este modelo a pasar a este modelo con mayor fatiga. Y sin que decir tiene de desplazamientos de la máquina y posibles averías. Bien, únicamente a modo de una pequeña foto de por dónde podemos tener los fallos en un modo dinámico, ¿vale? Pues si atendemos a la relación que tengo entre la sección de acero y la profundidad del anclaje, ¿vale? Si es elevado, es decir, tengo una buena sección de acero y poca profundidad, bueno, parece evidente que el fallo me venga predeterminado por el hormigón. Si sucede al revés, tengo una sección pequeña y mucha profundidad, el hormigón no es de esperar que me dé un problema, será primero la varilla quien me los dé, ¿vale? También hay que atender bien al tipo de acero que vamos a colocar, la calidad de acero, proceso de fabricación del mismo, ¿vale? Y, bueno, el empotramiento, los bordes, los conocemos. El número de ciclos. Normalmente a corto plazo el más limitante suele ser el hormigón. Si ya pasamos de un cierto número de ciclos y, digamos, el hormigón ha conseguido, o nuestro pavimento ha conseguido sobrevivir, pasa a ser el acero el que será nuestro aspecto limitante, ¿vale? Y aquí sí hay un punto que es
os decía que tenemos un método simplificado de cálculo de anclajes, ¿vale? Que calcula, tiene consideración de anclajes estáticos, ¿vale? Y una de las cosas que hace es, cuando tenemos un grupo de anclajes, penaliza por 1,3 la acción sobre ese anclaje, un factor de seguridad de 1,3. ¿Por qué sucede esto? Si yo tengo un equipo de 4 anclajes y en algunos tengo una serie de fisuraciones como consecuencia de mi desplazamiento, de que tengo un hormigón fisurado, puede ser que alguno de ellos no esté trabajando todo lo que debería trabajar, ¿vale? Por tanto, se considera este factor de 1,3 en aquellos anclajes que como consecuencia recibirán más carga. Bien. Esto es un diagrama de cómo pueden perder tensión los anclajes, ¿vale? A fin de cuentas, yo en el momento de servicio lo llevo al 100% de la par de apriete recomendado y casi como consecuencia directa va a tener una readaptación, se va a aflojar desde un asiento, de elasticidad de la base, ¿vale? Y poco a poco se va a ir aflojando, ¿vale? Lo que se recomienda es que a un cierto tiempo o un número de ciclos, ¿vale? Pues se le haga un reapriete, ¿vale? De forma que ya pierda este remanente, este espacio, ¿vale? Y, hombre, sí que se aflojará, pero bueno, nos quedamos en ese nivel superior, ¿no? Bien. ¿Qué más nos debemos atender sobre el pavimento? Si es un hormigón fisurado o no. Ya a priori creo que hoy hemos visto bastantes diagramas y, aunque es verdad que solemos tener cierta tendencia a nunca considerar un hormigón fisurado, pues si además tengo un hormigón estrecho que intento ir a buscar su máximo potencial, el máximo espesor, pues de esperar que abajo, no sé si lo decía José Antoni, la armadura la ponemos abajo precisamente porque ahí está traccionado. A lo mejor no lo ha aclarado. Hormigón traccionado, consideramos hormigón fisurado, ¿vale? ¿Qué consecuencias tiene el hormigón fisurado? Básicamente, si este es un hormigón sano, o no, bueno, sano, no fisurado, hace una buena distribución de las tensiones. En cambio, cuando tengo un plano, fállanos la palabra, de fisura, ¿vale? Pues, digamos, esa distribución no es tan buena y el hormigón coopera menos, ¿vale? Por tanto, además de que el hormigón en sí esté fisurado, esa oscilación nos pueda generar esa fisuración. Ya veíamos antes que la oscilación, la fatiga, me afecta no solo al anclaje, sino al propio hormigón. Otros aspectos a considerar, paso muy rápido por ellos, siempre lo decimos en otras charlas de anclaje, siempre entendemos, y aquí con el software que tenéis instalado en el ordenador, la placa se entiende que es lo suficientemente firme como para distribuir correctamente los esfuerzos, ¿no? No podemos tener una placa de 1 metro por 1 metro con 1 milímetro de espesor y no distribuiría bien, ¿no? Bueno, temas de corrosión, seleccionar la resistencia a la corrosión. Habéis hablado de ambientes agresivos, de ambientes húmedos, de agentes químicos, pues eso debemos tenerlo en cuenta también en la correcta selección del anclaje, ¿vale? Resistencia al fuego si procede, ¿vale? Y bueno, radiación, suelos húmedos, pues oye, si voy a prever que no tengo cubierta en el momento de instalar y pueda llover, ¿vale? Y tengo un taladro inundado, solo debo tener en cuenta el tipo de resinas que debo seleccionar, o si simplemente la consecuencia de tener un suelo siempre húmedo, que ya habéis mirado de impermeabilizarlo correctamente, suele ser no que el anclaje aguante menos, sino que es el propio hormigón el que tiene menos capacidad. Bien, lo hemos comentado en otras jornadas, tenemos distintos tipos de anclajes, los solemos que funcionan por rozamiento, es decir, un anclaje que se expande en el interior de un agujero, y como consecuencia de esa expansión, combinado con una tracción, se genera una fuerza de rozamiento que impide que salga. Este tipo de funcionamiento, al tener esta expansión interna, tiene una consecuencia, lo que no sé si alguna vez habéis oído, el cono de hormigón. Suele tener una zona de influencia muy grande. Esto es importante sobre todo cuando tenemos bordes cercanos o anclajes próximos entre sí, ¿vale? Es decir, se solapan esas zonas de influencia y debilita el hormigón. Otro que usaremos mucho en cargas dinámicas, de cierta relevancia, son los de socavado. Este a priori es un poco más complicado de explicar, pero lo que pretende hacer es simular un anclaje embebido. Es decir, lo que pueda hacer, y por anclaje embebido me refiero a una patilla de una farola. Es decir, yo pongo mi corrugado, le doblo, y esa doblez es la que me impide que salga hacia arriba. Aparte de la adherencia, por supuesto, pero sobre todo es ese tope. Habéis visto que hace una especie de paraguas. Esto no lo hace a base de expandirse, lo hace a base de excavar, lo que va es horadando el material, hace una pequeña caverna,
y se abre. Es un paraguas que se abre dentro de una caverna. Eso sí, sin empujar. De forma que cuando la tracción que yo genero sobre él se ve compensada, ya no por rozamiento, sino por la reacción de la pared. Esto, digamos, tiene una forma muy eficiente de distribuir las tensiones, ¿vale? Y después por adherencia, que la adherencia lo que me hace es que trabaja en toda su longitud. Bien. Una diferencia muy rápida entre químicos y mecánicos. Bueno, los químicos nos suelen permitir, por regla general, menor distancias a borde, ¿vale? No son muy interesantes en pavimentos que queremos apurar, tener la máxima flexibilidad del empotramiento. Los mecánicos muchas veces vienen con una profundidad fija y en cambio el químico me permite, oye, decir el número tonto de a 101 milímetros, aunque no tenga sentido, ¿no? Bien. En contra tiene un punto de complejidad, no más complejidad, sino tiene algún proceso más, ¿vale? Y frente al mecánico, que la instalación es prácticamente inmediata. Esta es la foto de la normativa actual. A día de hoy siempre hablamos de las ETAC, pero las ETAC en anclajes no contemplan los efectos dinámicos. Nuestra referencia, ¿vale?, es el método BIT de Alemania. Esto ya entrando un poco más en soluciones que da Hilti, ¿vale? Estamos hablando de distintos nombres de anclajes, tanto químicos como mecánicos. Esto ya sea Hilti, sea fabricante quien sea, tenemos que ver qué homologaciones o qué buenas prestaciones tiene para según qué aplicación. Por ejemplo, ¿qué podemos mirarle? Si tiene homologación o buen comportamiento a choque, ¿vale?, a fatiga, a sismo. Nosotros vemos que en químicos sí tenemos varios con sismo, ¿vale? Si bien es cierto, pues en fatiga y choque solo tenemos esta varilla. Y en mecánico aproximadamente igual. Es decir, tenemos en choque, tenemos en sismo, pero en fatiga solo tenemos está mal escrito, es HDA, no HAD, ¿vale? Son estos dos. Esta es la solución en químico, ¿vale?, y la solución en mecánico, ¿vale? Este es el que os decía que se abre como un paraguas en el interior de un agujero. Bien. A fin de cuentas, dice, oye, ¿y esto qué hace para que funcione mejor? ¿Simplemente porque está homologado? No. Bueno, la homologación es consecuencia de un comportamiento, ¿no? Lo que tenemos aquí, por un lado tenemos una cabeza cortada, que lo que me va a facilitar es la rotura de la cápsula en el interior. Por otro lado, tenemos, y me estoy yendo a... Bueno, igual he dejado la cámara detrás, ¿vale? Tenemos esta forma troncocónica que lo que hace es que permite comprimir la resina contra las paredes de forma que en el momento que tenga una fisura, ¿vale?, se va a generar un desplazamiento de la varilla hacia arriba, pero se readapta gracias a esos conos, ¿vale? Entonces, y tiene una forma de distribuir las tensiones muy uniforme. Y el mecánico más lo mismo. Si yo tengo una fisura en este plano, ¿vale?, se me abre 1 milímetro, pues a fin de cuentas sí, subirá un poco, pero se adaptará automáticamente a esa fisura que he tenido. ¿Vale? Ahora intento moverme, no me muevo más. Vale. Hablábamos antes también, y ya con esto voy terminando, sobre los peligros o los inconvenientes de un desplazamiento de la placa, ¿vale?, que haga ese efecto cizalla súbita sobre mi anclaje y me pueda generar una rotura frágil. Nosotros, una de las recomendaciones que hacemos para evitar esto es el relleno de esa holgura con resina de alta capacidad de compresión, de forma que la placa sea solidaria a los anclajes y trabajen los dos uniformemente, ¿no? Primero, trabajen los dos uniformemente y no existan desplazamientos. ¿Qué propuesta tenemos para ejecutar eso in situ? Es lo que llamamos un set dinámico. Un set dinámico es una arandela especial que, si veis aquí arriba, tiene este pequeño agujerito por el cual inyectaremos resina. Esa resina, ahora visto la misma arandela desde abajo, viajará por estas pequeñas acanaladuras hacia el centro de taladro, de forma que se inyecte por ahí. Claro, si yo veo esta imagen, digo, hombre, pero eso será fácil de inyectarlo. La realidad es que es 1 milímetro alrededor, y si estamos hablando de una carga potente, lo suyo es que tengamos una placa también potente. Por tanto, garantizar ese relleno no es tan fácil. Y, bueno, y también tiene otro plus, digamos, otro aspecto que es importante, además lo hablaba antes contigo, Josep, el tema de que tiene arandelas cónicas. Es decir, cuando tengo una placa inclinada, garantizo que esa arandela
está haciendo contacto con la placa. ¿Por qué es importante esto? Por varios motivos. Imaginemos que se queda la arandela, bueno, se quedaría horizontal en este caso, ¿no? Solo haría contacto en un punto. ¿Qué consecuencia tengo por un lado? Cuando yo tiro hacia arriba de la placa y al tener solo un contacto en un punto me está haciendo una palanca, me está tendiendo a volcar el anclaje, me está doblando la varilla, ¿vale? E incluso al tender a doblarme la varilla me está desconchando este hormigón de aquí. Por eso es importante que el asiento sea correcto. Y además, y esto sí que me recordaba Pep antes, es cuando yo le doy un par de apriete a una varilla, ya decimos que en nuestro caso el tema del pretensado es importante, ¿vale? ¿Voy bien de tiempo? Justo. ¿Justo? Vale, sí me queda una diapositiva. Perfecto. Cuando le doy un par de apriete, solo una parte de ese par de apriete se traduce en una tensión, ¿vale? Si además yo tengo una arandela en una posición incorrecta, tiendo a doblar esa arandela como consecuencia de ese par de apriete, tiendo a doblar la varilla, no estoy realmente llevando esa tensión que necesito a la arandela. A la arandela no, perdón, a la varilla. Por eso es bastante importante el uso de estas soluciones, ¿vale? Y claro, pues este será un vídeo que nos podrá enseñar de... Ah, pues mira, funciona solo. Y además hay un lado, pero bueno. Y funciona... Bueno, ahí lo que se está haciendo, esto representa una placa... bueno, el metraquilato representa la placa y esto sería el interior del hormigón. Lo que ha hecho es rellenar esa holgura. El vídeo es más grande, se vería el derecho, pero... Bueno. Pero creo que más se ha visto, ¿no? Vale. Y la última, penúltima por lo que veo cosa, ¿vale? Es una de las cosas que a mí también me dijeron, en la industria nos encontramos muchas veces la necesidad de retranquear equipos, ¿vale? Por cambio de producción, cambio de máquinas, y por tanto se suelen usar o les gusta utilizar anclajes que sean retirables, como por ejemplo voy a hacer un anclaje autorroscante en hormigón que podamos extraer una vez haya finalizado su uso, o casquillos, por ejemplo, esto es un casquillo para uso de químico, es hueco en su interior, o anclajes de expansión. Uno de los proyectos que hicimos hace poco, sí que tenían efectos dinámicos. Estos no están homologados bajo acciones dinámicas, sí bajo hormigón fisurado, pero no a fatiga. Dice, no, nuestras cargas principales de fatiga están en el arranque y en el final de la cadena. Pero en medio va, digamos, todo muy suave. Se hizo así, a fin de cuentas, anclajes apropiados para fatiga al inicio y al final de la cadena, y en medio, pues, anclajes que les permitiesen ese posible retranqueo o desmontaje si fuera necesario, ¿vale? Poner a disposición para calcular esto el software, el Profit Anchor, tiene un módulo en el que podemos integrar el cálculo de fatiga, ¿vale? Lo hace según el modelo DIPT. Sí que le pone un plus de Hilti, ¿vale? Que es que si tú tienes una acción dinámica, una acción estática de 10 y una dinámica de 2, el DIPT te dice todo eso, es decir, 12 es dinámico. Nuestro software lo diferencia, lo que es estático dinámico. Y además tiene en cuenta la fuerza de pretensado de la varilla, ¿vale? Y bueno, yo por mi parte, si tenéis alguna duda, eso es muy bueno porque lo habéis explicado muy bien. Solo una curiosidad, que quizá no vale nada. En muchas farolas ves que nos ponen la chapa de cemento. Dejan las varillas. Sí, se ve mucho. Esto supongo que no es correcto. No es que no sea correcto, nos penaliza. Ahora bien, si tú lo has considerado o en tu cálculo, en tu previsión, pues, y tienes la suficiente sección de acero, sobre todo el problema es que la varilla se ve sometida a flexión, ¿no? Si tienes la suficiente sección de acero o el número de anclajes necesario o la calidad de 8.8, no hay problema. Además, eso que confirma. Solo porque a veces se ven unas farolas inmensas con los 4 tornillitos ahí abajo que bueno, no costaba nada rellenar con cemento. Efectivamente. Sí que se ven algunos que dices, te quedas un poco, ya unas incluso de carreteras que lo dejas ahí sobre la carretera y dices, coño. Pero bueno, oye, no voy a decir que esté mal, pero sí que nos penaliza. Una preguntita. A veces cuando hacemos anclaje de hormigón, necesitamos tener una cierta holgura en las placas y tenemos que hacer huecos rasgados. Exactamente, coliso, sí. Entonces, claro, se sale un poco del ámbito del anclaje este que tenéis dinámico. Exactamente, sí.
¿Hay algún problema en rellenar el espacio con resina epoxi? Bueno, lo primero... ¿O hay que poner una...? Hombre, lo suyo es que esté confinado. Es decir, si la arandela de set dinámico o la arandela de la ancha que uséis no está confinando al 100% esa resina, pues es posible que te salte. Lo suyo es que esté confinada. ¿Vale? Y soldar la tuerca a la placa. Se puede hacer, se puede hacer. Si está la resina la vas a quemar, ¿no? No, es un apunte interesante. Si es mecánico, pues no tienes ese problema. Si es químico, podemos soldar cerca del químico. En el químico, en las resinas epoxi, lo que va a pasar es que se van, si estamos demasiado tiempo, bueno, si estamos algo de tiempo, se van a fluidificar. A priori no pasa nada. Hombre, siempre y cuando tengas apeada la estructura, por supuesto, ¿no? El tema es que te pases de tiempo y de fluidificarse pase a quemarse, ¿vale? Ahí sí que perderíamos la capacidad, pero si se fluidifica, retiramos la fuente de calor y solidifica, no hay ningún problema. De hecho, eso lo hemos recomendado, oye, pues suelda 3 minutos, déjale 5 minutos para que enfríe, vuelva a soldar, ¿vale? Se puede hacer. Siempre decimos, el objetivo es intentar solidarizar las varillas a la placa. Por supuesto, puedes hacer soldando, lo puedes hacer como la inventiva que se os ocurre. ¿Vale? Bueno, y pues espero que os haya aprovechado. Muchas gracias.